¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El día de hoy vamos a platicar acerca del metabolismo del ejercicio, entre otras cosas. Eh, pues es bien sabido que durante la práctica del ejercicio el cuerpo pasa por varios cambios y es muy importante que sepamos las generalidades de los cambios que se producen tanto bioquímicamente como fisiológicamente, ya que de esta forma nos va a ayudar a comprender cuál es la mecánica y los efectos que tiene el ejercicio sobre el cuerpo humano. De esa forma vamos a poder mejorar el rendimiento de nuestros atletas, poder identificar y prevenir lesiones y también poder tratar algunas de ellas. Entonces, a pesar de que este tema es bastante científico y bastante técnico, he tratado de resumirlo de una forma que vaya a ser muy comprensible para ustedes. Todos sabemos que el ejercicio genera cambios en nuestro organismo y uno de los principales sistemas que produce más cambio es en el sistema cardiovascular. La respuesta que tiene el sistema cardiovascular de nuestro cuerpo ante el ejercicio es importante, ya que cuando uno está frente a una actividad física intensa, se generan diferentes cambios a todo nivel y el sistema cardiovascular es de los que principalmente sufren más cambios. Aquí vemos unas gráficas donde vemos los principales cambios a nivel del sistema circulatorio. Uno de ellos es que presenta un aumento en el flujo sanguíneo, ¿sí? A través de los capilares, provocando vasodilatación y debido a la mayor demanda que van a tener las células, principalmente musculares, ¿verdad? Entonces va a haber un aumento del flujo sanguíneo. Esto va a estar supeditado a un aumento de la presión arterial, principalmente para mantener un buen flujo a esos órganos que están necesitando mayor cantidad de sangre, mayor cantidad de nutrientes. Principalmente la presión arterial aumenta un poco para tener una mejor irrigación a nivel cerebral. Como podemos ver, el gasto cardíaco aumenta. El gasto cardíaco es prácticamente la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido para enviarla a los diferentes órganos y tejidos. Entonces, nuestro gasto cardíaco va a aumentar, ¿sí? Al mismo tiempo que va a aumentar el consumo de oxígeno. Y esto va a ser proporcional a la intensidad del ejercicio que se haga. Se puede ver que en un varón joven en reposo tenemos un gasto cardíaco alrededor de 5 litros por minuto, y cuando uno ve el gasto cardíaco aumenta al máximo durante el ejercicio en un varón joven no entrenado de hasta 23 litros por minuto. Y en una persona que sí tiene un entrenamiento previo puede aumentar incluso hasta 30 litros por minuto. Entonces es un aumento considerable que debemos de tomarlo en cuenta. Entre otros de los cambios que existen a nivel en el sistema cardiovascular es el aumento del tamaño del corazón. Eso se ve principalmente en estos atletas maratonistas, donde pueden llegar a alcanzar un aumento de hasta el 40% del tamaño de las cámaras cardíacas. Entonces, sabemos que hay un aumento en el flujo sanguíneo, un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en el consumo de oxígeno, un aumento en la presión arterial leve, por supuesto, y un aumento en el tamaño del corazón. Aquí vemos cuál es la relación de que haya un aumento en esto, tanto en el gasto cardíaco como en la frecuencia cardíaca también que se incrementa. Pues aquí podemos ver en esta gráfica, en un paciente o en un, a veces no se confunde esto con el paciente. En un atleta sedentario, una persona sedentaria que no practica ningún tipo de actividad física, en reposo va a tener un volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que sale del corazón, aproximadamente de 70 mililitros. Eso se le suma una frecuencia cardíaca de 70 latidos y nos da prácticamente un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, que es lo normal. Cualquier persona con una capacidad cardíaca normal va a tener. En esta misma persona, cuando se pone a hacer actividad física, pero no es una persona que ha sido entrenada, su volumen sistólico va a aumentar hasta 115 ml y la frecuencia le puede aumentar incluso a 180 latidos por minuto. Eso va a tener como consecuencia una elevación del gasto cardíaco
de hasta 21 litros por minuto. ¿Qué pasa con el atleta? El atleta, como tiene ciertos cambios y ya está adaptado al entrenamiento, miren aquí lo interesante. En reposo, él va a tener un volumen sistólico de 130 mililitros, es decir, mucho más aumentado que la persona que no hace ejercicio, que solo tiene 70. Sin embargo, uno de los cambios principales que hay en el sistema circulatorio en un atleta es que su frecuencia cardíaca va a estar disminuida en reposo. Entonces, este atleta va a tener 40 latidos por minuto, a diferencia de los 70 que tiene la persona que no hace ejercicio. Esta relación conlleva un gasto similar de 5 litros por minuto. ¿Por qué similar? Porque a pesar de que tiene un mayor volumen sistólico, su frecuencia cardíaca es mucho menor que la de la persona sedentaria. Pero cuando este atleta entra en la fase de ejercicio, donde de un ejercicio exigente, su frecuencia cardíaca llega a aumentar hasta 180, hay un leve incremento en el volumen sistólico, pero esta relación, solo con el hecho de haber subido la frecuencia cardíaca, nos aumenta su gasto hasta 31 litros por minuto. Esa es la importancia de saber estos cambios, porque esto nos va a servir cuando nosotros veamos un atleta en su capacidad máxima de ejercicio. Profe, perdone. Sí. Y, por ejemplo, para un atleta ya retirado, profe, que ya solo está entrenando una o dos veces por semana, ¿ya entra en sedentario, profe? No, 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 para nada en lo absoluto. Y sobre todo si es un atleta que toda su vida activa fue de alto rendimiento o estuvo haciendo ejercicio constante. Estas variantes no, él va a seguir en esta clasificación de una persona que siempre fue atleta. Eso lo podemos ver en la gente, como usted dice, ya retirada, que aún así manejan frecuencias cardíacas bajas en reposo. No sé quién se le fue ahí su micrófono, si fuera tan amable. Entonces, es probable que ya no llegue a estas cifras tan altas, pero sí va a haber una diferencia considerable en comparación a las personas sedentarias. Personas sedentarias son las personas que pues tienen un trabajo de oficina, no hacen ningún tipo de actividad física durante la semana más que la de levantarse, comer, caminar, ir a trabajar, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando aquí, en este rubro podemos incluir atletas de alto rendimiento, pero también personas que hacen algún tipo de actividad física de forma recurrente, por lo menos de 3 a 4 veces por semana. Ok, otro, profe, disculpe. En el tema del tamaño del corazón, a la persona que ya no es, digamos que fue atleta y ya no, el tamaño no le reduce, sino que queda grande, o es Las únicamente células, cuando el atleta es activo. no, fíjate que las células de músculo esqueléticas, tanto a nivel muscular en las articulaciones como a nivel cardíaco, tienen la propiedad de, pueden aumentar su tamaño y pueden aumentar el número. Y eso es en respuesta a la exigencia que se le tenga. Y cuando deja de tener ese estímulo, pues probablemente empiecen a perder tanto cantidad como tamaño. Es probable que estas personas ya retiradas ya no tengan tan grande el tamaño de las cámaras, pero tampoco las van a tener del mismo tamaño que una persona que fue sedentaria. De todos modos, es importante hacer mención que no es que el corazón vaya a crecer en gran tamaño, ¿sí? Principalmente, sí se ha visto, sobre todo en maratonistas, que sí llegan a tener un corazón de tamaño más grande, pero por lo regular la mayoría de atletas lo único que tiene es aumentar su capacidad de contracción y de eyección. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, esos eran los principales cambios a nivel circulatorio. A nivel respiratorio también es muy importante, ya que la misma demanda de oxígeno que tienen en ese momento los músculos principalmente, obligan tanto al sistema circulatorio como al respiratorio, ya que estos ambos van de la mano. El sistema respiratorio es el encargado de tomar el oxígeno del ambiente, introducirlo al cuerpo y de esta forma mandarlo a la sangre, como podemos ver acá, y transportarlo a través de la sangre, llevarlo a las células, recoger el dióxido de carbono, nuevamente llega a los pulmones y este es expulsado del cuerpo. Entonces también está de la mano cambios a nivel respiratorio.
uno de estos son, aumenta la ventilación pulmonar, va a mejorar la eficiencia de los músculos respiratorios y también va a aumentar la capacidad vital. Para que quede un poquito más claro esto de la capacidad vital y todo esto, tengo una pequeña grafiquita aquí de que es el intercambio o la entrada de aire al pulmón. En esta gráfica podemos ver, el pulmón maneja diferentes volúmenes. En esta pequeña porción que vemos acá, está representada lo que se le denomina el volumen corriente. Este volumen corriente no es otra cosa más que la cantidad de aire que entra a nuestros pulmones en una respiración normal, sin exigencia de nada. Solo estamos inhalando y exhalando todos los días. Entonces, este es nuestro volumen corriente, que es aproximadamente de 500 mililitros. ¿Sí? El volumen de reserva expiratoria, que viene siendo esta parte un poco más clara, ¿sí? Es el volumen que ingresa a los pulmones cuando uno hace una inspiración máxima, cuando uno jala la mayor cantidad de aire que puede jalar. ¿Sí? Esto se traduce aproximadamente en unos 300 mililitros. También contamos con el volumen de reserva expiratoria, que es esta parte de acá, que es al contrario del volumen de reserva inspiratoria, es la cantidad máxima de aire que podemos nosotros exhalar, es decir, que podemos nosotros liberar al medio ambiente en una respiración forzada. Y por último, el volumen residual, que es un volumen de aire que tienen los pulmones, que ese no lo podemos modificar, siempre va a estar ahí, y que es lo que le da la forma al pulmón prácticamente. Por ahí alguien me levantó la mano. ¿Cuál es la duda? Gracias, buenas noches. Solo con una consulta, una duda más que todo. Sí. En cuanto al momento que uno hace ejercicio y deja de hacer y vuelve, por ejemplo, podríamos decir, hace uno una temporada de ejercicio, deja de hacer 2, 3 meses, después vuelve a retomar. ¿Hay algunos cambios en eso o todo sigue normal? Lo que pasa es que estos cambios son de manera progresiva, todos estos cambios que estamos hablando, y no son cambios que se van a generar de forma inmediata. Esto es con el paso de tiempo, de llevar un tiempo X de entrenamiento, vas a empezar a notar estos cambios. Por supuesto, como el cuerpo es adaptable a todo, al momento que lo estás exigiendo se va a adaptar y va a generar estos cambios que estamos platicando. Una vez dejas de entrenar o de practicar la actividad física que estás haciendo, va a empezar nuevamente a adaptarse al poco nivel de exigencia que tiene y de esa forma eh, puede ser que vaya a regresar a su estado que estaba antes de iniciar el ejercicio. Entonces es una cosa de adaptaciones. Mientras más, siempre y cuando existe el estímulo del ejercicio, el cuerpo se va a ir adaptando y va a mejorar todos estos cambios, estas capacidades de las que estamos hablando. Mientras que cuando lo dejas de hacer por un tiempo bastante largo, pues va a volver a disminuir todos estos cambios que había tenido. De este lado es otra gráfica donde vemos las capacidades, que las capacidades no son otra cosa que la relación de dos o más de estos volúmenes que habíamos dicho. Y este solo lo pongo como muestra para ver la que nos importa más, que era la capacidad vital, que es acá, que es 4600, que esta es la capacidad vital, va a ser el volumen, aquí la capacidad vital, el volumen de reserva inspiratoria, que era todo esto que estaba aquí, ¿sí? Más el volumen corriente, que es este poquito que tenemos aquí, y el volumen de reserva expiratorio, es decir, nuestra capacidad vital va a ser desde aquí hasta acá, que en una persona normal es alrededor de 4.600 mililitros, 4.6 litros. En una persona que sea deportista, esta capacidad vital va a estar aumentada y va a poder eh, procesar mayores cantidades de aire y por consecuente de oxígeno. Bueno, ahora que vimos algunos cambios en los principales sistemas del cuerpo, vamos a hablar de los sistemas de provisión de energía, porque el cuerpo es prácticamente una máquina y necesitamos gasolina para poder funcionar. Aquí es donde se pone un poquito complejo la situación y probablemente cuando vieron el documento me van a decir no entendí nada, era muy complicado, tiene muchos nombres raros, pero
no quiero que se me estresen mucho. Vamos a hablar de las cosas puntuales que necesito que entiendan y lo demás pues es solamente por cultura general de saber que existen, pero sí hay cosas puntuales que debemos de hacer. El cuerpo tiene 3 sistemas para proveer de energía a nuestras células. Todo esto funciona a nivel celular. ¿Sí? La célula es la que necesita esta energía para poder llevar todos los procedimientos y que esto se transforme, por ejemplo, en una contracción muscular para poder movilizarnos, para poder correr, para poder saltar, etc. La clave de todo esto es la formación de estas 3 letritas, el ATP, que no es otra cosa más que el trifosfato de adenosina. No tienen que aprenderse ese nombre, con que sepan que es ATP. ¿Y qué es el ATP? Es la molécula principal que provee la energía a nivel celular. Es la gasolina que necesitan nuestras células para poder funcionar. Para obtener esta energía, el cuerpo tiene 3 sistemas principales. El sistema de fosfágeno, el sistema glucógeno láctico y el sistema aeróbico. Insisto, no se me estresen por los nombres. El sistema aeróbico, su propio nombre lo dice, es el que va a producir el ATP en unas reacciones químicas dependientes del oxígeno. El sistema de lactato va a ser el que funciona sin necesidad de oxígeno, igual que el sistema de fosfágeno. Vamos a ver un poquito más detalle de esto. El primer sistema es el sistema de fosfágeno. Y van a decir, ¿y para qué 3 sistemas? ¿Cuál es la gracia de esto? Aquí viene lo interesante. Este sistema es un sistema de activación o de producción de energía de forma inmediata, o sea, rápida, pero de una duración extremadamente corta. No necesita oxígeno y este es el principal sistema que se echa a andar cuando empezamos en la actividad física, perdón, en la actividad física intensa. En nuestras células musculares hay una proteína, una molécula más bien que se llama creatina, que esta se une con el fosfato y se denomina la fosfocreatina. ¿Sí? De ahí viene el nombre del sistema del fosfágeno. ¿Qué sucede con esta proteína, esta molécula? A nivel celular suceden una serie de reacciones químicas en donde se va a separar la molécula en 2 y va a quedar un fosfato y la molécula creatina. Este fosfato se va a unir a una molécula de adenosina que ya teníamos en la célula y a 2 moléculas más de fosfato que también ya estaban en la célula. Y de esta forma se van a quedar el trifosfato, porque son 3 fosfatos, de adenosina o el que conocemos como ATP. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que saber es que en este sistema, que es el que actúa de forma inmediata, se degrada esta sustancia para formar el ATP. ¿Sí? Este sistema es de forma, como lo repito, es de forma inmediata, no necesita más que la molécula de creatina que existe en nuestras células, pero el problema con este sistema es que dura muy poco, apenas 10, 20 segundos. Entonces, no podríamos realizar todo tipo de actividades si dependiéramos únicamente de este sistema. Entonces, tenemos que pasar a otro sistema, que es el segundo, que es el sistema de glucógeno láctico. Aquí viene lo principal. El cuerpo necesita de los ATPs para poder funcionar, la energía. Pero esa energía la obtiene a través del sustrato principal que es la glucosa, ¿sí? El azúcar. Entonces, este proceso se conoce como la glucólisis. Glucólisis significa lisis, que es degradación de la molécula de glucosa. Entonces, a partir de una molécula de glucosa, se van a desencadenar una serie de reacciones químicas que no tenemos por qué aprendérnoslas, ni siquiera estos nombres, pero lo único que tenemos que saber es que cuando se degrada la glucosa, el producto final de esta glucólisis va a ser la formación de 4 ATP y 2 piruvatos. Este piruvato es principal porque este nos va a generar más ATPs. Para poder formar estos 4 ATPs se necesitan 2 ATPs
como sustrato de energía. Entonces, al final, este es un proceso que nos va a dar como ganancia solamente 2 ATPs, ¿sí? Entonces, aquí viene el punto. Al llegar a la molécula de piruvato, hay dos caminos. Y eso va a ser dependiendo de si hay o no hay oxígeno. Si hay oxígeno, nos vamos por la vía aeróbica. Si no hay oxígeno, nos vamos por la vía anaeróbica, transformando este piruvato en lactato, o lo que conocemos todos nosotros como el ácido láctico, que es muy famosísimo cuando uno está cansado de actividad deportiva, ¿sí? Entonces vamos bien hasta ahí. Yo sé que esto es un poquito difícil de entender. Si alguien no me sigue, por favor me interrumpe. Bueno, entonces estamos, glucólisis. Se degrada la glucosa para producir 4 ATPs y piruvato. A partir de aquí, nos vamos a esto, al ciclo anaeróbico, ¿sí? Este ciclo, lo que sucede es de que cuando hay actividad intensa en las fibras musculares, no, no hay suficiente cantidad de oxígeno para la intensa actividad que está realizando. Entonces, tenemos esta vía alterna para producir siempre el ATP, pero sin necesidad del oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Esto pasa a dos niveles. A nivel del músculo, ¿sí? Está el músculo acá, está la sangre y está el hígado. A nivel del músculo, entra glucosa, ¿sí? Piruvato. Y a través de esta reacción, formamos dos lactatos, ¿sí? Dos lactatos que nos van a servir para generar dos ATPs. Al transformar esta glucosa a piruvato, que era lo que habíamos visto en la tabla anterior, acá, ¿sí? Esto de acá, la glucólisis. Luego, cuando se va sin oxígeno, forma lactato dentro del músculo. Como este lactato es tóxico para el músculo, se saca de la sangre, se saca de la célula. Ahora, aquí nos estamos quedando con dos ATPs que nos va a servir de energía para continuar nuestras actividades. Pero si se dan cuenta, al sacar el lactato, viene el lactato y se vuelve a transformar como de regreso a glucosa. Como quien dice, lo estamos reciclando. Estamos generando glucosa a partir de este lactato. Esto es como que tuviéramos una reserva energética para cuando se acaba el sistema de la creatina. Pero ¿cuál es el problema con esto? Para volver a transformar este lactato en glucosa y poderla reservar, se necesitan 6 ATP de energía. Entonces aquí no nos cuadra, porque estamos ganando 2, pero necesitamos 6. Esto quiere decir que este sistema no es sustentable para el organismo. Solamente funciona como un sistema de apoyo o de soporte de emergencia para cuando el oxígeno es insuficiente en la célula. Entonces, por eso es que existe este otro sistema. El sistema aeróbico, que este es un sistema mucho más complejo, siempre es en relación a reacciones enzimáticas. Todo parte, como siempre, del principal sustrato, que es la glucosa, ¿sí? Y que se va a ir degradando eh, a diferentes sustratos y diferentes moléculas, y en un proceso eh, eh, complejo, que no necesitamos aprenderlo, lo único que tenemos que saber es que a través del sistema aeróbico, ¿sí? La glucosa nos va a producir 36 ATPs por cada ciclo. Como esto es un ciclo, aquí inicia y aquí vuelve a terminar. Se está dando vuelta siempre. Entonces, siempre que haya oxígeno y sustratos como la glucosa, vamos a estar generando 36 ATPs. Y entonces esto sí es sustentable, porque con esto ya tenemos la energía suficiente para poder poner a trabajar a nuestras células, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí?
Bueno, supongo que sí. Lo importante es esto. Entonces, en resumen, el sistema inmediato de producción de energía, el número 1 es el de la creatina, produciendo 2 ATPs por cada ciclo. El de la glucólisis, que nos produce 2 ATPs como ganancia y nos deja la posibilidad de seguir produciendo vía aeróbica, es decir, con oxígeno, o vía lactato, sin oxígeno. Si vamos a vía lactato, vamos a estar produciendo siempre 2 ATPs. Si nos vamos por el sistema con oxígeno, vamos a producir 36 ATPs. Eso es lo más importante de esto. Eso es lo único que quiero que ustedes entiendan. Que hay 3 sistemas de soporte, en uno son para actuar inmediato y el otro es para a largo plazo. Este principalmente es el que nosotros podemos modificar basándonos en el entrenamiento continuo, principalmente en aquellos deportes que son de resistencia y no tanto de potencia. Por ejemplo, en la carrera de los 100 metros planos, el sistema que más se utiliza va a ser el anaeróbico, porque es algo intenso, pero de corta duración, donde necesitamos que el músculo se contraiga de forma inmediata y potente, ¿verdad? Entonces usamos los primeros 2 sistemas. Pero para, por ejemplo, un maratonista o un nadador, el sistema aeróbico es la clave. Y este nos va a mejorar conforme mejoremos nuestras capacidades pulmonares, nuestra capacidad del sistema circulatorio y del corazón para bombear sangre y de esa forma llevar oxígeno y glucosa al interior de las células. Esa es la importancia de aprender todas estas cosas que parecieran complejas, pero es lo básico de todo esto. Janet, ¿tienes duda? Sí, profe, con respecto a lo que está hablando del sistema aeróbico o anaeróbico, Ajá. con respecto a eso, le quería preguntar, el indicado para un futbolista y no para un atleta, ¿cuál sería? Los futbolistas tienen la peculiaridad de que necesitan, o sea, ponen a funcionar todos los sistemas. De hecho, todas las personas que hacen actividad física ponen a funcionar este sistema. No quiere decir que uno sea para un deporte y el otro sea para otro. Lo que sucede es que dependiendo del deporte va a haber momentos donde vas a estar echando mano de uno y momentos donde vas a echar mano del otro. Pero estos son complementarios, es decir, no quiere decir que el futbolista solo va a estar usando el aeróbico. Cuando se le acaba el oxígeno, tiene que pasar al anaeróbico mientras llega más oxígeno a su sangre. Por supuesto que el futbolista se beneficiaría mucho del sistema aeróbico, pero hay momentos donde tiene que pegar un sprint o alguna situación de esas donde va a tener que usar el anaeróbico, ¿verdad? Pero esto no es algo que uno pueda decidir qué usar y qué no. Esto automáticamente el cuerpo lo realiza, ¿verdad? Pero ¿para qué es importante todo esto? Aquí viene nuestra aplicación. Los sustratos energéticos. Vimos que el principal sustrato de todo esto es la glucosa, ¿sí? El azúcar. Pero no es el único sustrato que existe. Tenemos elementos como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que es de lo que se basa nuestra dieta, ¿verdad? Principalmente. Entonces, ya vimos cómo los carbohidratos, es decir, los azúcares o la glucosa en este caso, ingresaba a este ciclo para producir la energía. ¿Qué pasa cuando los depósitos de azúcar se empiezan a acabar? Generamos los lípidos, las grasas, ¿sí? Que igual, por sistemas enzimáticos se degradan a ácidos grasos libres y estos ya pueden transformarse en esta proteína que va a ingresar al ciclo aeróbico, ¿sí? Para seguir generando la misma energía sin necesidad de la glucosa o como una vía alterna, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regulación de la energía durante el ejercicio? Que era lo que me preguntaban hace un ratito para el futbolista. Pues lo importante es que la mezcla del aporte energético durante el ejercicio va a depender mucho de la intensidad del ejercicio, de la duración, la disponibilidad de las sustancias, es decir, eh, tenemos reservas de azúcar, tenemos reservas de grasa, etcétera. Incluso en medidas extremas, cuando las personas tienen mucho tiempo en ayuno,
empieza a degradarse el músculo porque las proteínas también pueden servir como un sustrato para la producción de energía, ¿sí? Va a depender también de nuestro estado nutricional y, por supuesto, el grado de entrenamiento que tengamos. Entonces, vamos a tener reservas de glucógeno. Glucógeno es la forma como se almacena el azúcar en el cuerpo humano. Si almacenáramos las moléculas de glucosa por individual, no nos cabría en el cuerpo. Entonces, se hace una especie de, para los que son más de computadora e informáticos, se hace una especie de zip, se guarda en un zip o en un archivo comprimido, y ese archivo le llamamos glucógeno, que es una reserva de mucha azúcar, mucha glucosa. Y tenemos glucógeno a nivel de las células musculares, tenemos glucosa que está circulando en sangre, hay glucógeno también en la reserva del hígado, ¿sí? Y tenemos los ácidos grasos libres que la tenemos como reserva grasa. Entonces, cuando empieza el entrenamiento intenso, cuando empieza el entrenamiento y empezamos a un 20-30% aproximadamente, nuestra principal fuente va a ser la glucosa en sangre, que es la que tenemos primero para disponibilidad. ¿Sí? Conforme vamos aumentando la intensidad, vamos a echar mano del glucógeno muscular y el hepático, ¿sí? Y conforme seguimos aumentando, vamos a empezar a echar mano de los grasos libres, de los ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces, esto es algo que el cuerpo lo hace de forma automática. ¿Cuál es nuestra función entonces? Como personas que están trabajando con gente en el deporte, mantener un estado nutricional. Una dieta, la dieta es la clave aquí. Hay muchos atletas, dependiendo de los deportes, que el día de la competencia se hacen una carga fuerte de azúcar para tener esta glucosa en sangre disponible en el momento. Los maratonistas, por ejemplo, comen muchas pastas los días anteriores y arroz porque lo van a almacenar como un glucógeno muscular para ser liberado durante la competencia, ¿verdad? Y etcétera. La gente que empieza a hacer ejercicio, que es gordita y que no le damos mucho azúcar, va a empezar a hacer uso de sus ácidos grasos y ahí es donde empieza a quemar toda esa grasa abdominal y de todos lados. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Este tema era un poquito extenso, pero lo traté de hacer muy resumido. No, hasta el momento bien, profe. ¿Quedó claro los sistemas de energía y para qué es la aplicación que tiene esto? Sí, profe, Entonces, la pregunta sería los tiempos de las degradaciones, Los tiempos de las degradaciones ¿de qué? ¿De los sustratos? ¿correcto? O sea, del azúcar y de los ácidos grasos. De la glucosa, de los ácidos grasos libres, Eso depende, pero no, depende de la intensidad de la actividad. No sé si tu pregunta se refiere a cuánto se tarda en producirse todo esto, o de los sistemas de energía, porque si te referís al sistema anaerobio y aeróbico, todos estos son rápidos. El principal es el de la creatina, después el anaeróbico, que es el que empieza. Los tiempos son relativos, no hay un tiempo específico. Se cree que, como te decía, dura 10 segundos el de la creatina y el anaeróbico va a durar los primeros 10 minutos y después debería entrar a trabajar el aeróbico. Ahora, si te referís a cuánto tarda en degradarse la glucosa y todo eso, todas esas reacciones son inmediatas, son rápidas. Mientras más compleja es la molécula, más tarda. Los ácidos grasos son más complejos, por eso es que el aprovecharlos para energía es un poquito más lento y no da los mismos frutos que la glucosa. Por eso la glucosa sigue siendo el principal sustrato de energía en el cuerpo. Esa es casi que pregunta de examen. No sé si respondí tu duda. sí, gracias. Bueno, Doctor, esa disculpe, era la, sí, las chicas primero. claro. gracias. Esa era la respuesta del examen, ¿va, profe? Ahorita no lo tengo en mente. Creo que sí, pero no lo tengo en mente. Lo tengo que revisar después. Sí, profe, si no estoy mal, esa es la cápsula que toma Messi antes de los partidos, ¿verdad? La que han visto que se mete en una cápsula de glucosa, ¿no? Algo así. Es probable, sí. Es probable que sea una carga de carbohidratos de rápida digestión que se los deben de dar a los deportistas. No tengo el conocimiento que sea honestamente, pero por ejemplo,
Yo te digo de la experiencia que he vivido a los chicos nadadores, como por lo regular sus competencias son temprano, entonces de desayuno les dan mucha fruta, solo fruta desayunan, a las 5 de la mañana les dan mucha fruta, que es única y exclusivamente azúcar, ¿verdad? En diferente tipo, pero azúcar. Y de esa forma ellos tienen la energía suficiente para poder realizar su competencia. Realizar el entreno. Exacto. Gracias, También profe. hay barritas de miel, perdón. No Sí, sé sí, si han visto exacto. unas barritas de miel plásticas que esas se las dan Ah, antes, durante y después. ahora hay un montón de cosas de ese tipo. Bueno, entonces vamos a ir un poquito más rápido que se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar generalidades de la armazón del cuerpo. La armazón del cuerpo, pues tenemos varias y dentro de ellos los principales es el hueso, ¿verdad? El hueso o los huesos, ¿sí? Son estructuras que tienen muchas funciones. Uno pensaría que solo la principal función es darle sostén a nuestro organismo, pero eh, oscura, ¿no? Antes de seguir los energetizantes, como está energizantes, el asunto con los energizantes es que en sí sí tienen glucosa, pero como le agregan sustancias eh, hormonales, como son similitudes de adrenalina. Entonces el asunto con esto es que son una especie de funcionan como neurotransmisores y lo que hacen es estimular nuestro sistema nervioso simpático y de esta forma aceleran nuestro metabolismo. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la respiración sin necesidad de estar haciendo la actividad. Y entonces, si ya te pones a hacer la actividad física, que eso también te va a incrementar más la frecuencia cardíaca, el riesgo es que tu corazón no aguante, pero porque eso ya es como un efecto medicamentoso, una especie de droga. Entonces, ese es el problema con estas bebidas energizantes, que si no se toman con precaución o las toma alguien que no, que tenga algún problema cardíaco, puede ser muy peligroso. ¿El ácido láctico es malo? Sí, fíjate que en sí el ácido láctico es tóxico para nuestras células, ¿sí? Por eso es que, como te explicaba yo en la diapositiva anterior, en el ciclo del ácido láctico es expulsado de la célula porque es tóxico, ¿sí? Entonces es expulsado e inmediatamente transformado otra vez a glucosa en el hígado, ¿sí? Para lo único que nos sirve es para generar un poquito de energía, pero si se llega a acumular mucho, puede ser tóxico para la célula. Espero que con eso estemos ahí. Yo tengo una más. Sería mucho más fácil si tienen su duda, mejor hablada, porque me cuesta ver los chats ahí en lo que estamos hablando. Muerte súbita en futbolistas, aparte que van a antes. Bueno, es que ese es un tema un poquito diferente a esto y creo que nos vamos a salir y por cosas de tiempo no vamos a poder terminar la clase. Si querés, lo exponemos al principito de la otra clase, lo de muerte súbita, porque es un tema un poco diferente y no está bien estudiado de todos modos. La muerte súbita básicamente es un paro cardíaco repentino y la mayoría de veces es por un infarto al corazón fulminante, pero hay otras causas subsiguientes a eso. Pero sí lo podemos discutir en otra ocasión. Bueno, vamos a hablar rapidito aquí. Hablábamos de los huesos, sus funciones no solo es dar estructura, también sirven como Gracias, doctor. claro, sirven como una inserción de articulaciones y palanca, es decir, para poder hacer nuestros movimientos. Nos sirven de protección, principalmente la bóveda craneana, protege nuestros órganos internos, cerebro, nuestra parrilla costal, el tórax protege los órganos vitales como el corazón, pulmones, etc. También los huesos son producción de sangre, en la médula ósea se producen todas las células sanguíneas, desde lo que es plaquetas, lo que son eritrocitos, etcétera, ¿verdad? Nos ayuda a la respiración por medio de la caja torácica que ayuda a los pulmones a expandirse. También tienen una función de equilibrio mineral ya que se ven directamente relacionados con la administración de los niveles de calcio y de fósforo en el cuerpo, ¿sí? Sirven como reserva grasa también. En la médula espinal hay reserva grasa. El cuerpo es tan inteligente que guarda grasa por todos lados para tener sustratos de energía, como lo vimos ya. Y aunque no lo crean, también los huesos nos sirven para la audición y el habla. Los huesos propios
del oído, ¿verdad? Y también el habla, el hueso hioides, que está insertado más o menos al nivel de la tráquea, y ahí van los músculos insertados para poder ejercer la fonación. Aquí tenemos una imagen de un hueso. Este es el hueso más famoso, el fémur, ¿sí? Solo me va a servir para ejemplificar rapidito la forma del hueso. Tenemos la epífisis, que son las áreas de acá, ¿sí? Las áreas extremas. La diáfisis, que es el centro. Aquí podemos ver el tejido esponjoso que les hablaba, ¿verdad? Que hay hueso esponjoso y hueso cortical, que está aquí, el exterior. Pero donde está más rosadito es esponjoso, es como con ojitos, ¿sí? Porque ahí es donde se generan las células rojas, ahí también puede haber un depósito de grasa, ¿sí? Entonces, tenemos también las superficies articulares recubiertas por cartílago, ¿sí? El hueso, conforme se va haciendo más al centro, se va volviendo un tejido más compacto, más fuerte, ¿verdad? El hueso en sí, por sí mismo, no tiene sensibilidad, ni tiene irrigación, no tiene su propia irrigación, sino que para eso existe el periósteo, que es una membrana que recubre todo el hueso y que le va a dar la sensibilidad y el aporte nutricional que necesita. Aquí vemos de forma microscópica el hueso, como logramos ver aquí, todo esto de acá, que es el hueso esponjoso. Aquí adentro es donde está la médula espinal, perdón, la médula ósea, y es donde se produce la sangre y todo esto. Acá es esto que se va marcando aquí, sería el periósteo, que es la irrigación, la alimentación y también lo que nos da la sensibilidad. Lo importante de ver esto es que en esta área de acá, que está el ostión, aquí es donde se producen las células óseas, ¿sí? Hay 3 tipos de células óseas. ¿Por qué es importante esto? Están los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estas células, cada una tiene capacidades y funciones distintas. El osteocito ya es una célula madura, que es la que le da la rigidez al hueso y la fuerza que tiene para cumplir sus funciones de sostén, ¿sí? Los osteoblastos, que son las células encargadas de producir los osteocitos, ¿sí? Estos son los que crean el hueso, ¿ya? Y los osteoclastos son los encargados de la remodelación. ¿Qué quiere decir la remodelación? Ellos son los encargados de ir desechando las células que ya no sirven y cambiando a otras, y la que producen los osteoblastos, dejarlas ahí. Estos son los que se encargan de ir haciendo las diferenciaciones especiales que tiene el hueso, ¿sí? Conforme va, cuando nacemos el hueso es más esponjoso y estos osteoclastos son los encargados de ir transformando ese hueso para que sea cada vez más duro conforme nosotros vamos creciendo. Esa es la importancia de estas 3 que son las principales células del hueso. Vamos a ver rapidito las articulaciones. Se nos está acabando el tiempo ya. Las articulaciones es la unión de 2 o más partes rígidas del esqueleto entre sí. No quiere decir que solo hueso unen. Hay unión hueso-cartílago y hueso-diente. Las clasificación hay muchas, pero las principales son, dependiendo del material que las une, pueden ser sinoviales, cartilaginosas o fibrosas. Y dependiendo de su movilidad, hay móviles, semimóviles y no móviles. Las sinoviales, estas son las más famosas, las que todos conocemos, las que tienen mayor movilidad, ¿sí? Las que tenemos en nuestras extremidades. Sus características principales son que tienen superficies articulares lisas, ¿sí? Como se ve acá, recubiertas por cartílago, acá, lo azulito, ¿sí? Una cápsula articular, que es todo esto que ven aquí, y tiene ligamentos de sostén, que dan sostén y cobertura y protección a la articulación. También tienen una membrana sinovial, que es la que vemos acá, y dentro de ella hay un líquido sinovial. Esas son las características de las articulaciones sinoviales, que son las más famosas. Codo, rodilla, ¿verdad? Tienen movilidad para todo el lado. Y ahí tenemos las cartilaginosas, que son semimóviles, ¿sí? Hay de cartílago hialino y hay de cartílago fibroso. Por ejemplo, las de las vértebras, ¿sí? Entre una vértebra y otra, aquí.
que permiten cierto grado de movilidad, pero no mucho, y la de la sínfisis del pubis, que son los principales ejemplos. Y ahí tenemos las fibrosas o sin artrosis, que son muy poco móviles, ¿sí? Estas hay de suturas, como lo es, mejor pues imagen acá, creo que aquí está, estas, ¿no? Las de suturas, como las del cráneo, que cuando uno nace son con un poquito cartílago, pero conforme va creciendo se van fusionando. A eso se refiere con las de suturas. Las sindesmosis, que son estas que vemos acá, que son las que unen, las más famosas son las que unen el radio con el cúbito, esto de aquí, o la tibia con el peroné. Cuando se fractura el tobillo uno, se lleva la sindesmosis también. Y por último están las gonfosis, que la única articulación gonfosis que existe en el ser humano es la dental, la que va del diente al maxilar. Con el músculo esquelético, pues ya sabemos que es la principal arma que tenemos para el ejercicio. Está la fibra muscular, que es la unidad funcional del músculo, la fibra muscular, que está envuelta en una capa que se llama endomisio, ¿sí? Al juntarse varias fibras musculares se forma un fascículo muscular, y al juntar varios fascículos musculares es lo que conocemos como el músculo, ¿ya? El músculo tiene como función encargado a la neurona motora, que es la principal en mandar la información para su contracción, ¿sí? A través de una sinapsis neuromuscular. No vamos a entrar en detalle de esto es a nivel molecular, pero es importante que ustedes sepan que la fibra muscular está regida por una neurona. Y aquí hay un esquema de la fisiología, cómo se produce la contracción. Pues me hubiera gustado ser un poquito más detallista, pero hay dos tipos de proteínas. La actina, que es la principal, que son estas representadas en puntitos amarillos, y la miosina, que se está representando. Básicamente lo que sucede es, después de unas reacciones químicas, la miosina se une a la actina y empieza a hacer una movilidad para adelante y para atrás, y de esa forma se genera la contracción. Eso es lo para ti. ¿Qué tipo de contracciones hay? Las isotónicas, ¿sí? Que lo que hay es una contracción donde la fibra muscular se contrae y se relaja, ¿sí? Esas son isotónicas. Tenemos también las isométricas, donde hay una tensión muscular, pero no hay acortamiento ni alargamiento de la fibra, es decir, se queda tenso. Uno de los ejemplos principales de estas contracciones, por ejemplo, es en estos atletas de vela, donde cuando se sostienen de la vela, están con el brazo rígido y no lo mueven para adelante ni para atrás, pero el músculo está tenso. Esas son las isométricas, ¿sí? Y por último, hay una que la están desarrollando hasta ahora o la están implementando, que son las contracciones isocinéticas, que es una contracción máxima a velocidad constante en toda la gama de movimiento. El ejemplo de esto es, por ejemplo, en un nadador que está haciendo el máximo esfuerzo muscular, pero a todo rango de movimiento. Luego tenemos los nervios, son los encargados de llevar la información del cerebro al músculo y viceversa, recoger la información del músculo y llevarla al cerebro para poder realizar la actividad. ¿Sí? En forma general, esto es una neurona, que es la célula del nervio. ¿Sí? Está formada por un axón, un cuerpo soma, que es esto aquí, dendritas, que son las encargadas de recibir información a nivel de sinapsis, a nivel de algunos neurotransmisores, todo esto es a nivel bioquímico, y el axón, que sería como la colita esta, que es la encargada de llevar la información. Alguien se le encendió su micrófono, por favor. Otoniel, el micrófono, Otoniel. Gracias, que no podía ver quién era. Gracias, Otoniel. Y para terminar tenemos los tendones y los ligamentos. Los tendones, que son estructuras fibrosas, ¿sí? Los tendones, la función de los tendones es unir al músculo, ¿sí? Con el hueso.
¿sí? O con otras estructuras como por ejemplo en los ojos, ¿verdad? En el globo ocular. Entonces, disculpa aquí. Creo que Toniel sigue con su... Bueno, los tendones decía, ¿verdad? Que es la unión del músculo con el hueso o alguna otra estructura. Y la función es ayudar a la movilización del hueso. Y por último, los ligamentos que habíamos visto un poquito, que son los que recubren las articulaciones, ¿sí? Están formados por tejido conectivo fibroso y su función es unir estructuras entre sí, ¿verdad? Brindar estabilidad a la articulación prácticamente. Sí, hombre, Daniel, me lo tienen viendo las caricaturas. Y con eso terminamos el tema hoy. El de hoy era un poquito extenso, pero por el poco tiempo que tenemos para el curso, pues era necesario juntarlo. Espero que hayan logrado entender la mayoría de las cosas. Yo sé que era un tema un poquito complejo, pero tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Buenas noches, doctor. Toda esta clase la podemos adquirir en la plataforma. Sí, yo la voy a subir mañana en la mañana para que la puedan ver despacio. Si queda, no sé si ahorita todavía, yo sé que ya es tarde, pero si alguien tiene alguna duda, podemos de una vez resolverla. Y si alguien no la tiene ahorita, pero después se acuerda, la podemos volver a ver antes de iniciar la otra clase. ¿Estamos bien? ¿No tenemos dudas? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, damos por terminado el día de hoy. Espero que hayan comprendido lo más posible y ya saben que estamos a la orden por cualquier cosa. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, Bendiciones. una pregunta. Sí, sí. Para la próxima semana, ¿siempre seguimos leyendo las hojas? No, el día de mañana yo les agrego el tema de la siguiente semana, les agrego la clase de hoy y así estaríamos trabajando para el resto de las semanas. Gracias, doctor. Muy bien. Que Gracias, tengan buena noche doctor. a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno.